Señor bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Voy a seguir con un tema que vimos la vez anterior, que se llamaba la leyenda de Nerón, revivido. El sexto ángel, derramó su coma sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Amén. Lo que nosotros vimos fue la última vez sobre este tema, sobre una leyenda que había surgido en el año 68 después de la muerte de Nerón, en la cual se decía, hay un grupo que se llama los preteristas, en el siguiente, que ellos dicen que el Apocalipsis está todo cumplido. O sea, es un grupo cristiano que dice que el Apocalipsis se cumplió en el siglo I y que la bestia era en Nerón. Incluso ellos tienen un cumplimiento total, hay algunos que creen que es un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Hay muchas iglesias, hay denominaciones, por ejemplo, que creen que si existe un anticristo futuro, este anticristo futuro no va a ser un ser físico, sino que piensan que el anticristo o los anticristos es algo espiritual. No es que están esperando a un ser humano o a una persona que vaya a ser un enemigo de Dios, que sea la encarnación de Satanás. Ellos esperan, si es que esperan, si es que creen que hay un anticristo futuro, ese anticristo nunca va a ser humano. De hecho, en el siglo III había una persona un cristiano que se llama Victorino de Petovio, que dice el Nerón resucitado del este. Dice, y la bestia que has visto, dice, es uno de los 7, porque antes de estos reyes reinó Nerón. Y es la octava, dice. Contándola en el 8º lugar desde el momento en que llegare. Y porque él se realiza la consumación, añadió, y camina hacia la destrucción, pues 10 reyes han recibido la potestad real. Cuando él se haya movido desde el oriente, serán enviados desde la ciudad de Roma con sus ejércitos. Dice, son 10 cuernos y 10 diademas. También Daniel lo demuestra, 3 cuernos serán arrancados desde los anteriores. Esto es, que 3 jefes de los primeros son asesinados por el anticristo, y que los 7 restantes le dan la gloria, el honor, el trono y el poder. De quienes dice, estos odiarán a la meretriz, habla de la ciudad de Roma, y sus carnes serán consumidas por el fuego. Si bien Victorino de Petovio está citando o está hablando de este Nerón que viene del este, no está diciendo que es el mismo Nerón, está hablando de que tenía que venir en el futuro y iba a venir con 10 reyes. Si bien hay coincidencias en esta leyenda que nosotros ya hablamos sobre Nerón, el Nerón revivido, por ejemplo, en el siguiente dice coincidencia entre Nerón revivido y el Apocalipsis. La primera coincidencia dice que la bestia, en el Apocalipsis 13 dice que la bestia vuelve a la vida, ¿cierto? Una de sus cabezas fue herida como muerta, pero su herida mortal fue sanada y vuelve a la vida, ¿cierto? En la leyenda dice, de Nerón revivido, se creía que Nerón no había muerto realmente o que volvería de la muerte para reclamar el poder imperial. Se creía, era algo parecido. Esta idea refleja una figura maligna que regresa del abismo de la muerte, paralela a la bestia de Apocalipsis. La bestia como figura política perseguidora. La bestia representa el poder político que persigue a los cristianos. En Apocalipsis 13:7 se habla que la bestia va a hacer guerra contra los santos, ¿cierto? Nerón es famoso por ser el primer emperador en perseguir sistemáticamente a los cristianos después del incendio de Roma en el año 64. ¿Quién fue el primero en perseguir a los cristianos? Nerón. Y la bestia se dice que va a perseguir a los santos, que en este caso son los cristianos también. Entonces coincide en que tenía que ser
una herida mortal que iba a ser sanada, si bien creían algunos que nunca había muerto Nerón, o otros que iba a volver, y si había muerto iba a volver de la misma tumba. En relación con el número 666, se dice en el Apocalipsis 13:18 que hay un número de la bestia, 366. Muchos estudios creen que ese número en realidad es una gematría, valor numérico de letras hebreas. Nerón César en hebreos da el 666. Esto refuerza la identificación de Nerón con la bestia, ¿cierto? Acción con Roma con Babilonia. En el Apocalipsis la gran ramera o Babilonia es una imagen simbólica del Imperio Romano y se menciona que se asienta sobre 7 colinas, Apocalipsis 17:9, como Roma. Nerón como símbolo de Roma en su fase más corrupta y violenta encaja perfectamente en este retrato. Pero hay diferencias. Si bien nosotros podemos ver que Juan el apóstol toma alguna referencia de esta leyenda, la inserta en el Apocalipsis, la inserta en el libro del Apocalipsis. Y yo le digo, cuando la inserta, me refiero a que, inspirado por el Espíritu Santo, toma parte de esta leyenda y la inserta ahí, usando la figura de Nerón como bestia. No necesariamente está hablando de Nerón como persona, sino como símbolo de lo que representa. Nerón era el emperador romano, por ende representaba a Roma. Nerón era el emperador, era un rey, por ende representa a un rey. ¿Cierto? ¿Hay alguna diferencia? Y no de extrañar que algunas veces, incluso el apóstol Pablo, por ejemplo, toma un escrito no cristiano, cuando les dice en Hechos, porque dice algunos de sus propios poetas, dice, hechura suya somos. Y está tomando a un escritor famoso de la época no cristiana, que era del Imperio Romano. Toma ese extracto y lo inserta en la Biblia, dando a entender que eso que decía ese escritor era algo que encajaba perfectamente con lo que creían los cristianos, porque nosotros somos hechura de Dios. Entonces, el apóstol Juan, si es que se inspiró en esta leyenda, no tomó en su totalidad la leyenda, solo tomó parte de esa leyenda y la introdujo en la Biblia para tomar algunos símbolos de ahí. Porque, por ejemplo, la diferencia entre Nerón revivido y el Apocalipsis, porque hay diferencias. En el Apocalipsis nunca se menciona a Nerón por nombre. Nunca se le menciona, se nombra solamente el 676, ¿cierto? Aunque hay alusiones que puede apuntar a Nerón, el texto nunca lo menciona directamente. La interpretación depende de lecturas simbólicas y numéricas, lo que deja espacio para otras interpretaciones. O sea, el 676, aunque podría referirse a Nerón, da otras interpretaciones. Acuérdense que en el 180, Ireneo de León, que vivió en el siglo II, nunca nombró con la cifra 666 a Nerón, siendo que era un siglo después. Y él dice que podría ser Teitan, el nombre, que podría ser latinos, de donde venía el Imperio Romano. ¿Me entiende? Entonces los cristianos del segundo siglo nunca relacionaron la historia del Apocalipsis con Nerón. Dice, la bestia en el Apocalipsis es más universal. Aunque Nerón puede estar detrás del simbolismo, el Apocalipsis retrata a la bestia como una figura más amplia, que representa no solo a un emperador, sino a un sistema de poder opresivo que se repite en la historia. ¿Me va siguiendo? Entonces ellos, porque lo podemos comprobar en el segundo siglo, porque si en el segundo siglo los cristianos hubiesen pensado que era Nerón, hubiesen dicho, esto ya se cumplió. Pero en el segundo siglo nosotros vemos que los cristianos pensaban que esto era para futuro, no que se había cumplido en el pasado, sino que veían, si es que tenían alguna representación de Nerón, era algo que tomó el apóstol Juan para representar algo hacia el futuro, no hacia el pasado. Por eso que en el segundo, tercero, cuarto, quinto siglo y todos los siglos después, siempre los cristianos apuntaron a un anticristo hacia el futuro. Y sí, este Nerón tenía que ser un Nerón revivido, es un tipo de anticristo, porque el anticristo va a ser un tipo de Nerón, ¿me entiende? Porque como el Nerón atacó a los cristianos, los quemó, los mandó a los coliseos romanos
y persiguió al cristianismo, el anticristo tiene que hacer lo mismo. Y va a ser el mismo espíritu que estuvo en todos los anticristos. El mismo que estuvo en Hitler, el mismo que estuvo en Napoleón, el mismo que estuvo en Antíoco Epífanes antes de Nerón. Es ese espíritu diabólico antidios y anticristo. La leyenda, mire, otra diferencia, la tercera. La leyenda de Nerón es posterior en su forma desarrollada, aunque pudo haber surgido ya en vida de Nerón o poco después de su muerte en el 68, la forma más detallada de la leyenda aparece en el siglo II y III. El Apocalipsis fue escrito probablemente del 90 al 95 después de Cristo, cuando la leyenda aún no estaba completamente formada, aunque posiblemente circulaban rumores. Diferente enfoque escatológico. El Apocalipsis habla de un juicio final y del establecimiento del reino de Dios. La leyenda de Nerón revivido es más que una profecía política romana, con tintes mesiánicos invertidos, pero no tiene una visión escatológica cristiana completa. ¿Cuál era el fin de esta leyenda? Que el emperador viniera a destruir Roma, ¿cierto? Pero en el Apocalipsis eso no es el fin del Apocalipsis. Es decir, que aunque venga un anticristo, va a venir Jesucristo a derrotar los poderes mundiales para que vuelvan los santos a establecer el reino de Dios. Diferencia, ¿vuelve Nerón con reyes del Oriente o del Imperio Romano? Según la leyenda, Nerón se iba ¿a dónde? A los partos, a buscar reyes partos, ¿cierto? Pero el Apocalipsis no dice que son reyes partos. Una de las versiones más conocidas decía que Nerón no había muerto realmente y que estaba refugiado en el este, ¿cierto? Entre los partos, enemigos históricos de Roma. Se esperaba que regresaría al poder desde el oriente con un ejército parto para vengarse de Roma. ¿De dónde iba a venir? Del oriente, del este, con reyes partos para vengarse de Roma, ¿cierto? Esto refleja el temor político real en el imperio, ya que los partos eran la potencia rival del este. Y muchos temían una invasión. ¿Ven? El imperio romano temía una invasión de los partos, ¿cierto? Y pensaban que Nerón revivido, o que nunca había muerto, porque habían dos versiones de la historia, iba a venir con los reyes partos. Pero ¿qué dice el Apocalipsis 17 especialmente? Se habla de 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora reciben poder con la bestia. Estos reyes le entregarán su poder a la bestia, pero el contexto del Apocalipsis parecen representar aliados del poder imperial romano. Es decir, los reyes que apoyan a la bestia surgen desde el mismo sistema imperial. O al menos están alineados con Roma, no son sus enemigos exteriores. ¿Qué dice Apocalipsis? Diferente a la historia de Nerón, que los reyes surgen de dentro del imperio romano. Que decía la historia que vienen desde afuera del imperio a hacerle guerra al imperio romano. Por ende, en esta parte no coincide con la leyenda. Porque lo que hace Daniel al hablar de las bestias o de la estatua de Nabucodonosor en el sueño, y que lo que hace Juan es tomar los profetas del Antiguo Testamento, no solamente a Daniel, sino a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías y a los profetas menores, entre ellos Zacarías, Oseas, Joel, y los inserta dentro del Apocalipsis, ¿cierto? Y aparte toma parte de esta leyenda, tintes de esta leyenda, para reflejar que Nerón representa al imperio, pero no es tal cual como cuenta la leyenda. Solo hay partes de esa leyenda que al parecer tomó Juan para insertarlas al Apocalipsis. Porque los 10 reyes, según la versión de Apocalipsis, no surgen de fuera del imperio, sino que surgen desde dentro del imperio. Y ellos son los que le dan el poder y autoridad a la bestia, que es el anticristo. Diferencia clave, la leyenda de Nerón lo imaginaba regresando con potencias extranjeras hostiles a Roma, como los partos. El Apocalipsis, en cambio, representa a la bestia como parte del sistema romano. A 10
y a los 10 reyes como sus aliados, no sus enemigos. Esto demuestra un enfoque distinto. La leyenda ve a Nerón como un destructor externo de Roma. El Apocalipsis ve a la bestia como Roma misma o su continuación corrupta. La bestia y los 10 reyes son parte del imperio. En cambio, en la leyenda, el Nerón y los reyes son externos al imperio. Esta es la gran diferencia. Por ende, el Apocalipsis, que según dicen los preteristas se cumplió en el primer siglo, no se cumplió. Porque no se cumplió tal cual como dice el apóstol Juan en su escrito. Y aquí hay una gráfica para que lo veamos. ¿En qué coincide y en qué no coincide? La muerte y regreso. Nerón fingió su muerte, volverá desde el oriente. La bestia sufre una herida mortal, pero revive. En eso coincide. Asociación con la persecución. Nerón persiguió a los cristianos hasta el incendio de Roma. La bestia persigue a los santos en Apocalipsis 13:7. Coincide. Número 666. Nerón da la suma del 666, ¿cierto? La bestia tiene el número 666. Pero en el segundo siglo nunca lo identificaron con Nerón porque esperaban un anticristo o un personaje futuro. Por ende, Irineo, por ejemplo, del segundo siglo, nunca nombró con esa cifra a Nerón. Pero coincide en cuanto da con la cifra, ¿cierto? Apoyo de los reyes. Vuelven reyes del oriente, en la versión de Nerón, los partos contra Roma. Pero en la versión de Apocalipsis, los reyes entregan poder a la bestia alineados con Roma. Están asociados con Roma, no son enemigos de Roma, o están dentro de Roma. Simbolismo imperial. Nerón es figura personal de la maldad imperial. La bestia representa el poder imperial más amplio, no solo Nerón. Escenario final, regreso político, invasión de Roma. En la leyenda de Nerón era solamente para invadir Roma y destruirla. Pero en el Apocalipsis es un juicio final, caída de Babilonia a Roma, victoria divina. Ese es el enfoque del Apocalipsis, que finalmente va a triunfar Dios. Al final de todo va a triunfar Dios con la segunda venida de Jesús, cuando venga a destruir no solamente a los 10 reyes y al anticristo, sino a todos los imperios y todos los gobiernos que están en contra de él. Roma como Babilonia no se desarrolla en la leyenda. O sea, nunca en la leyenda se nombró que Roma era Babilonia. Babilonia representa a Roma corrupta. Esto es lo que aparece en el Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son los 10 reyes? ¿Qué dice la Biblia? Los 10 cuernos y la bestia. Dice Apocalipsis 17, 16 al 18. Y los 10 cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo, entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quiénes son estos reyes? Hay varias interpretaciones. Por ejemplo, la interpretación política dice histórica. Algunos interpretan el tratado de identificar a los 10 reyes con 10 emperadores romanos o 10 provincias, clientes del imperio que apoyarían al emperador perseguidor. Pero en el texto dice que aún no han recibido reino, lo cual sugiere que no existían aún en el tiempo del autor final del siglo I. Esto hace pensar que no son figuras históricas concretas, sino futuras o simbólicas. Otra de las cosas que no coinciden, que no estaba incluido en la otra diferencia, cuando Juan escribe el Apocalipsis, lo escribe entre el 90 al 95. Dice que aún no han recibido reino estos 10 reyes. Por ende, él, ¿qué esperaba? Que fuesen futuros. Hay una interpretación simbólica, profética sobre los 10 reyes. Dice, los 10 reyes representan poderes temporales subordinados al sistema de la bestia. Su número 10 simboliza totalidad limitada, un conjunto completo de aliados humanos, pero con poder restringido, por una hora. Son cómplices de la bestia, es decir, del sistema de opresión que se enfrenta al reino de Dios.
¿De dónde vienen? Del imperio de afuera. Y aquí vuelve a resaltar lo mismo. Aunque el texto no especifica su origen geográfico, se deduce que son parte del sistema imperial y están alineados con él. Entregarán su poder a bestias, no luchan contra Roma, la refuerzan. Vienen desde dentro. Son parte del imperio. Contrasta con la leyenda de Nerón, que habla de aliados orientales, los partos que invaden Roma. Entonces, estos reyes no vienen de afuera del imperio como los partos, sino que son vasallos, gobernadores o potencias aliadas con un sistema romano, o con la interpretación más amplia, con los imperios opresivos de la historia humana. Después vamos a ver en un mapa. Tercera, la función del drama del Apocalipsis. Son enemigos del Cordero de Cristo. ¿Qué son? Según los 10 reyes, no son enemigos de Roma, como la leyenda de Nerón revivido. Los 10 reyes se unen con la bestia, pero son enemigos ¿de quién? Del Cordero. Son enemigos de Jesús. Se unen en una batalla final, pero son derrotados. Representan la resistencia última del poder humano contra Dios. ¿Qué representan los 10 reyes? El poder último de la rebelión contra Dios. Es un eco de los grandes conflictos escatológicos del Antiguo Testamento, como Gog y Magog en Ezequiel. Conclusión, los 10 reyes del Apocalipsis no coinciden con los aliados partos de Nerón en la leyenda revivida. En lugar de ser fuerzas invasoras anti-Roma, son instrumentos del mismo sistema opresor que representa a Roma. Esto refuerza que el Apocalipsis critica a Roma desde dentro, mientras que la leyenda de Nerón imagina una destrucción desde fuera. Cuando habla que los 10 reyes van a quemar a la ramera, a la ciudad, no habla que vienen desde afuera, sino que del mismo imperio, desde dentro del imperio van a destruir la ciudad. En el siguiente. Usted sabe, lo que estamos viendo ahí es un mapa. Usted puede ver en el centro una estatua gigante que es el sueño de Nabucodonosor de Daniel 2, del 36 en adelante. No sé si se ve claro ahí, pero ahí aparecen los imperios mundiales. Aparecen 2 imperios acá que son Babilonia y Medo-Persa, y aquí 2 imperios más que son el imperio griego y el imperio romano. En sus partes, según los colores que aparecen ahí, fueron los lugares que conquistaron. Por todos estos imperios, Israel, el actual Israel, geográficamente donde está, siempre estuvo sojuzgado y gobernado por estos imperios. En la estatua, la cabeza es de oro, los brazos son de plata, el vientre es de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro con barro cocido. En Daniel 7 él tiene sueño. El león con alas es Babilonia, la cabeza. El oso con 3 costillas en la boca son los 2 brazos, los medos y los persas. El leopardo de 4 cabezas es el vientre y el muslo, que son el imperio griego. A la muerte de Alejandro Magno se divide en sus 4 generales. Las piernas es el imperio romano, la bestia espantosa y terrible, con 10 cuernos. 10 cuernos. Y los pies de hierro con barro cocido, que al final termina siendo la bestia de Apocalipsis 13, que es la unión, la Apocalipsis 13 es la unión de todas las bestias de Daniel. Tenía pies de oso, cuerpo de leopardo, boca de león y 10 cuernos. Usted sabe que cuando dice van a sellar en el Apocalipsis 7, dice que van a sellar a los elegidos de Dios, a los 144.000, y dice, retén todavía a los 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos, los 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos, que estaban prisioneros, encadenados, que representan los 4 ángeles o los 4 espíritus, los 4 imperios mundiales. Cuando Daniel luchó
Perdón, cuando Daniel oró en el imperio medo-persa, viene un ángel, ¿cierto? Que fue el ángel Gabriel, y le dice, no, tuve 21 días luchando contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia era una potestad, un principado que no lo dejaba llegar hasta donde estaba Daniel. Dice, y vino Miguel, el príncipe de Israel, a ayudarme a luchar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada imperio tiene un principado que está gobernándolo. Persia, los medos persas. Babilonia, Grecia y Roma. En este momento están atados. Atados. Después, más adelante en el Apocalipsis dice, ahora desátalos para que muera la tercera parte de la humanidad. Cuando se desatan los 3 ángeles que están atados, muere la tercera parte de la humanidad. Todos estos imperios gobernaron Israel. Y la bestia que hace finalmente, la unión de todas estas bestias es esta, pero la que se parece es la que viene en el siguiente. En el siguiente, por favor. Más parecida a esta. Es la fusión de todas las bestias. De esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos tiene que surgir el anticristo. El anticristo tiene que surgir, vamos a la anterior, por favor. El anterior. Te ve el mapa geográfico de acá de 2 imperios, 2 y 2. 2 del oriente, 2 del occidente. Grecia, Roma, occidente, oriente, Medo-Persa y los babilónicos. Antíoco IV Epífanes vino de Siria, de una de las divisiones del imperio griego. El anticristo tiene que surgir de esta división. De esta unión, disculpen. Es la unión de estos y la unión de estos. De cualquier parte de esa parte del mundo, de todos esos países que están conformando la fusión de los imperios. La fusión de los imperios que quedan los pies y que queda en la bestia de Apocalipsis 13:3. De ahí tiene que surgir el anticristo. Usted sabe que Dan, la que no se nombra dentro del Apocalipsis porque fue una de las naciones o de las tribus de Israel que fue idólatra y fornicaria, pero aparte de ahí viene el anticristo, según las profecías bíblicas, ¿cierto? Dan quedaba, aquí está Jerusalén, quedaba al norte de Israel y era el acceso por donde podían llegar los reyes del este o del oriente. Pero también cuando el imperio asirio se llevó las 10 naciones de Israel, esas naciones se perdieron. Por ende, Dan, no se sabe su ubicación, pero ¿dónde quedó? En el Medio Oriente. ¿Dónde están esas naciones? El imperio asirio era lo que actualmente es Siria e Irak. Esos 2 países conformaban el imperio asirio. Ese imperio que es anterior al babilónico es donde quedó Dan. Y la palabra dice que desde Dan se oye el relinchar de los caballos, porque vienen a destruir a Jerusalén. El apóstol Juan no solamente tomó tintes de la historia de Nerón. El apóstol Juan tomó las profecías, sobre todo las profecías del Antiguo Testamento. Cuando nosotros tenemos el panorama completo, podemos estar muy claros en las cosas que deben suceder. Miren lo que dice Jerónimo en el siguiente, después de la otra. Respecto al anticristo, nadie duda que luchará contra la alianza santa, y tan pronto como se enfrenta al rey de Egipto, quedará aterrorizado por los romanos que vendrán en su ayuda. Todo esto sucedió antes como una imagen premonitoria en los tiempos de Antíoco Epífanes.
De tal forma que este rey tan malvado que persiguió al pueblo de Dios es imagen anticipada del anticristo, que perseguirá al pueblo de Cristo. Por esta razón muchos de nuestros seguidores creen que, por la magnitud de su crueldad e inmoralidad, el anticristo fue Domiciano o Nerón, ¿ya? Pero nosotros sabemos que no fueron ellos. No fueron ellos, porque en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, siempre se esperó un anticristo futuro. Sigue diciendo Jerónimo, nuestros autores, por el contrario, no solo hacen una interpretación mejor, sino también más correcta, diciendo que esto lo hará al final del mundo el anticristo. Él surgirá de entre un grupo de gente pequeño, es decir, del pueblo judío. Del pueblo judío, acuérdense que los judíos no están solamente en Israel, están desparramados por todo el mundo. Pueden ser chilenos, pero judíos, pueden ser bolivianos, pero judíos, argentinos, pero judíos, norteamericanos, pero judíos, del pueblo judío. Puede ser de Irán y ser judío, puede ser de Irak y puede ser judío, puede ser de Egipto y puede ser judío. Y será tan humilde y despreciable que no se le concederán honores reales, conseguirá el poder con trampa y engaño y vencerá y romperá los brazos combativos del pueblo romano. Conseguirá hacer esto aparentando ser el príncipe de la alianza, es decir, de la ley y de la alianza de Dios, y perpetrará en ciudades muy ricas y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, pues ningún judío reinó jamás en todo el mundo excepto el anticristo. ¿Qué pensaba Jerónimo? Que es alguien futuro, pero ¿qué pensaba? Que tenía que ser judío. ¿Dijo que era Nerón? ¿Dijo que estaba todo cumplido? No, dijo, tiene que ser del pueblo judío. Nerón era romano. Nerón era romano, no era judío. ¿Qué pensaba él? Que tiene que ser judío. Él tomará maquinaciones contra las firmezas convicciones de los santos y hará todo esto mientras la voluntad de Dios le permita hacerlo. Mire lo que dice Hipólito. Pues bien, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Hijo de Dios, ha sido pronunciado como león por regio y glorioso, también del mismo modo el anticristo lo proclamaron igualmente león. Deuteronomio 33, 22. Las escrituras por lo tiránico y por lo violento. Y es que él extravía, quiere igualarse en todo al Hijo de Dios. León es Cristo, león es el anticristo. Rey es Cristo y rey terrenal el anticristo. El Salvador fue mostrado como cordero, igualmente aquel aparecerá como cordero, siendo como es por dentro un lobo. Circunciso vino el Salvador al mundo, igualmente vendrá aquel, porque es incociso. ¿Quién se circuncida? Los judíos. Envió el Señor a los apóstoles a todas las gentes, e igualmente aquel enviará falsos apóstoles. El Salvador congregó su rebaño disperso, e igualmente aquel congregará al pueblo disperso. Les entregó un sello a quienes creían en él, e igualmente aquel se lo entregará. En forma humana se apareció el Señor. ¿Y cómo se apareció el Señor? En forma humana. Y aquel en forma humana vendrá. ¿Cómo dicen algunos que el anticristo no va a ser un ser humano? Cuando lo mismo Hipólito del 170 al 235 decían que el anticristo tiene que ser un ser humano. Se levantó resucitado el Salvador y demostró que su propio cuerpo era como un templo. Y aquel levantará el templo de piedra en Jerusalén. ¿Quién va a levantar el templo de piedra? El anticristo. Porque eso también habla el Apocalipsis. Apocalipsis 11 habla a Juan cuando le dice el ángel, mira el templo. Pero no mires el lugar de afuera porque fue entregado a los gentiles. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? Entre el 90 al 95. ¿Cuándo se destruyó el templo de Jerusalén? En el 70. Habían pasado 20 años. Entonces, ¿por qué Juan dice que tenían que medir un templo? Porque era el tercer templo. Porque el segundo había sido destruido 20 años antes. ¿Qué dice Hipólito? Que aquel tenía que levantar un templo de piedra en Jerusalén. Usted sabe que hay interpretaciones cristianas que dicen
que el anticristo no va a construir ningún templo o que no se va a construir el tercer templo. Porque donde se iba a posar el anticristo era en el templo de Dios, ¿cierto? Que según somos nosotros, piedras vivas. Somos piedras vivas, donde está Jesucristo. Y que nos iba a engañar a nosotros. Entonces no se va a construir ningún templo. Según esa interpretación. Pero la interpretación más clara es que sí se iba a construir el tercer templo. Mira lo que dice Ireneo. Además dio a conocer lo que muchas veces hemos dicho, que el templo de Jerusalén fue construido por mandato del verdadero Dios. ¿Quién mandó a construir el primer templo de Salomón? Dios. El segundo templo lo mandó a construir Ciro en el Imperio Medio Persa, pero fue por voluntad de Dios. El apóstol mismo, hablando según su propio pensar, lo llama en plena aceptación del término templo de Dios, porque el templo de Jerusalén era el templo de Dios, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios, se posaba sobre el arca del pacto, sobre los querubines. Se construyó se construyó el templo de Jerusalén por las razones que hemos expuesto. Pues en este templo, ¿en cuál templo? En el tercer templo, se sentará el enemigo tratando de mostrarse a sí mismo como el Cristo, como dice el Señor. ¿Cómo interpretaban esta palabra de Jesucristo los cristianos? Como dice el Señor, cuando veáis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel cuando estaba de pie en el lugar santo, el que lea entienda, entonces quienes estén en Judea huyan a los montes y quienes se encuentren en su techo no baje a sacar algo de la casa, pues habrá gran tribulación como no la había desde el principio del mundo hasta ahora y como no la habrá jamás. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿qué entendían los cristianos antiguos? Que era el anticristo sentándose en el templo. Entonces algunos dicen, no, es que no va a existir ningún templo. No, es que no va a venir el anticristo personal o físico. No, es que están tan confundidos, que están creyendo cosas que nunca se han creído. Que nunca se han creído. ¿Qué creían los cristianos primitivos? Que el anticristo tenía que ser personal. ¿Que era Nerón? Nunca dijeron que fue Nerón. ¿Hay algo de Nerón en el anticristo? Sí. Pero no es Nerón. Lo que dice Daniel, que todas esas bestias son imperios. Por ende, lo que ve Juan en el Apocalipsis 13 no es el resurgir de un hombre resucitado, sino que es el resurgir de un imperio que parecía muerto, pero volvió a la vida. Un imperio que parecía muerto, pero que vuelve a la vida. ¿Puede revivir? Claro. Pero un ser humano, ¿puede revivir si no es la voluntad de Dios? No. Entonces Juan, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿tuvo algo más glorioso que pescar solamente una leyenda? Obviamente que sí, porque no solamente pescó tintes de esa leyenda, sino que pescó profecías del Antiguo Testamento y hizo un libro tan enredado para algunos, tan confuso para algunos, pero para otros que podemos llegar a entender un poquito más. El anticristo se basa en un imperio, en un gobierno con 10 reyes. Su principal función va a ser atacar ¿a quién? Al Cordero. Es la última rebelión. Es la última rebelión mundial contra Dios. Tienen que haber 10 reyes, tiene que haber un gobierno mundial, tiene que haber un templo, tiene que haber una gran tribulación. Otro día hablaba con mi hermano Esteban, que vino el día sábado a pedirme una película. Y hablamos del problema que pasa actualmente en Irán, ¿cierto? Entonces hay algunos cristianos actualmente que son anti-Israel,
cristianos que son anti-Israel. Y otros cristianos actualmente que son pro-Israel, tan pro-Israel, que incluso ahora se creen judíos. Hay un pastor en Perú que se circuncidó, porque se hizo cristiano de estos cristianos que guardan la ley, ¿cierto? ¿Has visto esos cristianos que guardan la ley? Que se dejan la barba larga, que ocupan las túnicas antiguas de los judíos, y se circuncidó. Cuando la misma palabra dice que si nosotros nos circuncidamos, hemos caído de la gracia. Los que por la ley quieren ser justificados, caen de la gracia. Y hay cristianos actualmente que odian a Israel. Cristianos que odian a Israel. Porque dicen que ese país, el sionismo, fue impuesto y muchos creen que no debería estar ahí. Muchos cristianos creen que Israel no debería estar ahí. Yo, y mi hermano Esteban, hemos hablado que hay muchos rabinos judíos que hablan contra Jesús. Dicen que Jesús está en el infierno, está ardiendo en fecas, que María engañó con un soldado romano a José y de ahí nació Jesús. Eso es lo que dicen muchos judíos. Muchos predicadores, misioneros que están en Jerusalén son atacados por los mismos rabinos judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Por ende, ¿se puede decir que hay judíos que son enemigos de Israel? O sea, enemigos de Jesús. ¿Sí? Pero también en Israel hay judíos mesiánicos que creen en Jesús. Por ende, nosotros encontramos dos tipos de personas dentro de Israel. Encontramos a cristianos, a personas mesiánicas que creen en Jesús, que siguen a Jesús como Mesías, y hay otros que odian a Jesús. Según la Biblia, ¿quién es anticristo? Todo aquel que está en contra de Jesús, ¿cierto? Pero la Biblia nos manda o nos ordena a odiar a nuestros enemigos, amarlos. De hecho, el mayor enemigo judío de la iglesia y de Jesús va a ser el anticristo. Pero eso no significa que tengamos que odiar a los judíos. De hecho, la misma palabra dice en el Salmo: orad por la paz de Jerusalén. Benditos son los que te bendicen. Si Israel está donde está, ya que estamos hablando de profecía, si Israel está donde está, en ese lugar geográfico en el Medio Oriente, es por voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías. ¿Por qué para que se cumplan las profecías? Porque dice en Zacarías, y dice en Ezequiel, y dice en Jeremías que Israel tiene que ser rodeado por naciones que lo van a venir a atacar. Si Israel no está ahí, no podía atacarlo ninguna ciudad, ningún país, nadie. Por ende, si Dios permite que Israel esté ahí, por las circunstancias que esté, como se haya formado, es por voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías. De esa nación se tiene que levantar un tercer templo. De esa nación tiene que venir un anticristo. ¿Pero para qué? Para que se cumplan las profecías. Yo le decía a mi hermano Esteban ese día, hay muchas personas que vienen, hablamos de, por ejemplo, del Dr. File, que dice, hay que hablar las profecías, y habla de Baba Yanga, Nostradamus, San Malaquías, y habla del Apocalipsis. Hay que hablar de las profecías para que no se cumplan, porque mientras más hablamos, menos se cumplen. Y hay otros que vienen, no sé, el Sixto Paz, o el Salfate, que supuestamente tienen contacto con extraterrestres, y dicen, los ángeles, o los extraterrestres, porque a veces los extraterrestres se presentan ellos mismos como ángeles, dicen, esto le va a pasar a la Tierra, pero si hacen esto otro, no le va a pasar. Pero la Biblia no dice, nunca dice eso. La Biblia dice que todas las profecías que tienen en la Biblia, sí o sí, se van a cumplir. No dice que si nos portamos bien, no se van a cumplir. No dice si es que le hablamos mucho, no se van a cumplir. Dice, se van a cumplir. Del mismo Señor Jesús, cuando viene en su segunda venida, viene con una espada
que sale de su boca. ¿Sabe por qué? ¿Qué representa la espada que sale de su boca? Primeramente la palabra de Dios. ¿Y por qué representa la palabra de Dios? Porque Él viene a cumplir lo que está escrito. Por eso que Jesús tiene una espada que sale de su boca, porque viene a cumplir lo que está escrito. No hay ninguna forma de cambiar lo que va a suceder en el Apocalipsis. No hay ninguna forma. Pero sí nos dice el Señor, y esto sí es claro para todos nosotros los cristianos, que si nosotros estamos despiertos, que si nosotros tenemos la palabra profética más segura, que si nosotros estamos atentos a la profecía, no ignoréis la profecía, vamos a poder pasar esos tiempos de una forma más tranquila y más sosegada si estamos atentos a las palabras de Dios. Pero para el mundo y para los cristianos que no están atentos a las profecías, si están atentos a las profetas de Cuba, que están atentos a los apóstoles, no sé, de la esquina de allá, están atentos de los profetas de allá, ellos no van a ver nada. Van a estar perdidos, van a estar ciegos. Pero los que están atentos a la palabra profética más segura, ellos van a poder darse cuenta de los tiempos. Por eso que el Señor dice, cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, huid de ahí, arrancad de ahí, porque va a haber una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Pero ¿a quién le está dando esa advertencia? A los que están despiertos, a los que están atentos. Y estar despierto y atento o velando en la Biblia es estar atento a su palabra. No que no se vaya a cumplir la palabra de Dios, sino que nosotros, si estamos atentos, podemos sortear quizás ese sufrimiento, no de la misma forma que otros cristianos o que el mundo.